Buenos días. El día de hoy, 3 de agosto, iniciamos el segundo parcial del primer quimestre. Desde ya les deseo éxitos durante este parcial. Estudien, no se atrasen en las tareas, actividades. El objetivo para este día: identificar las manifestaciones culturales a partir de la descripción del contexto histórico en que se originaron, para distinguir cuáles de estos elementos son aparte de nuestra identidad latinoamericana y ecuatoriana en la actualidad. En esta primera diapositiva observamos que continuamos con la unidad 2, el choque cultural en la conquista de América, pero vamos a ver brevemente el nombre de las fiestas tradicionales en Ecuador. En la actualidad en Ecuador se celebran varias fiestas religiosas ancestrales que conjugan las herencias indígena y cristiana. Tenemos la fiesta del Yamor, el rodeo Montubio, la romería de la Virgen del Quinche, la fiesta de las flores y las frutas de Ambato, fiestas tradicionales como la fiesta de la cosecha, los granos como papas, maíz, trigo, cebada, arveja y frijol. Esto se da en Otavalo, Cotacachi. Se llama a la minga con el cacho. Hay la fiesta de los toros populares, el diablo Uma, la rama de gallos, Mama Negra, la fiesta del 2 de noviembre y la Virgen del Quinche. Entre algunas, estas son las más conocidas. A continuación vamos a ver el choque cultural en América. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué es importante aprender algo acerca de esta cultura para evitar errores cuando se está negociando con un país diferente al nuestro? Pero en lo que cabe a la cultura, vemos que vamos a observar que hubo violencia, sometimiento y explotación hasta llegar hasta nuestros días. Cuando dos culturas se ponen en contacto, se presentan fenómenos de intercambio de culturas y costumbres que modifican a ambas sociedades. Pero cuando un pueblo conquista a otro en lugar de un intercambio, existe una imposición violenta de la cultura del más fuerte y la destrucción de la identidad del vencido. En las guerras de conquista, las ventajas de las armas de fuego permitió a los españoles someter a los indígenas, quienes no pocas veces enfrentaron emboscadas por recibir con hospitalidad a quienes con frecuencia consideraban sus huéspedes. A pesar de un debate teológico sobre si los indígenas eran seres humanos o no, la legislación española los consideró hombres libres y vasallos del rey, con obligación de pagar tributos. Para eso, con la colaboración de caciques y nobles, fueron sometidos a relaciones esclavistas de explotación, que en la práctica solo beneficiaran a los españoles para extraer y acumular riquezas metálicas de la tierra. La encomienda a un grupo de indígenas era llevado a una concentración para que trabajara en labores cuyos productos beneficiaban al encomendero español a cambio de una pequeña retribución que no le permitía mejorar su condición de vida. En la mitad, los indígenas de una comunidad eran sorteados para trabajar durante un tiempo determinado en las propiedades de los españoles. El llanocazgo permitía esclavizar permanentemente a los pueblos prisioneros de las guerras de conquista sin percibir remuneración. Vemos aquí, en esta pequeña figura, el español dice: traemos cultura, educación y progreso. Y el indígena le contesta: ¿y para qué es la espada, maestro? Con la invasión, conquista y simultáneo saqueo de los pueblos que hoy constituyen América Latina, se impusieron medios, modos, formas de producción ajenas a las condiciones materiales simbólicas de los pueblos y culturas. Complejísimos sistemas de saberes de pueblos diversos que, viviendo en diferentes zonas geográficas y pisos climáticos, lograron establecer relaciones sociales
de solidaridad y complementariedad en equilibrio sostenible y sustentable con el ambiente. Fueron arrasados en nombre de la civilización que para ese entonces suponía la expansión comercial, política, económica de las coronas europeas y la Iglesia de Roma. En cuanto a los cambios biológicos, ecológicos y culturales. Durante este periodo, los conquistadores trajeron a América un conjunto de materiales biológicos como animales domésticos, semillas para cultivo de frutos básicos para sus dietas. Pero muchos otros organismos llegaron por error en los navíos. Habían virus, gérmenes, malas hierbas y roedores. Ante la ausencia de los depredadores naturales que los controlaron, estas especies encontraron en América el medio ideal para una reproducción indiscriminada. En cuanto a la salud, para el siglo XV, la población aborigen americana había alcanzado un máximo histórico, siendo similar a la población europea que el siglo XVI rondaba por los 60 millones. Además que las enfermedades introducidas por los españoles, las guerras de conquista y la sobreexplotación de la mano de obra indígena, entre otros, el factor sanitario jugó un papel superior a aquellos. El aislamiento biológico de los amerindios impidió el desarrollo inmunológico contra enfermedades comunes en otros continentes. Los españoles trajeron a América la viruela, el sarampión, la tuberculosis, la peste, el cólera, el tifus, la fiebre amarilla, la malaria, las gripes que causaron la muerte a millones. Pocas décadas después de la invasión española, la población indígena se redujo casi un 95%. Recordemos que las personas que venían en los navíos, los españoles, no eran precisamente los más escogidos de la aristocracia. Se dice que eran los grandes presos o personas que venían huyendo de sus tierras. Esas personas fueron las que nos colonizaron. En la introducción de especies animales y vegetales. El segundo viaje de Colón, emprendido en 1493, llevó la mayoría de especies que aún se encuentran presentes en América. El ganado vacuno se reprodujo con gran rapidez en los llanos bajos, mientras en los altiplanos vacunos y ovinos desplazaron poco a poco los camélidos nativos. Los cerdos europeos se adaptaron muy bien a los bosques tropicales y su carne fue muy estimada por los indígenas. A mediados del siglo XVI, el caballo era usado como transporte inclusive por indios y mestizos. En el origen de las especies, en Europa habían cereales, trigo, cebada, maíz, arroz, granos, habas, arvejas, lentejas. En África, el plátano, el ñame fueron las principales especies que llevaron de África a América. Aunque originaria de Asia, la caña de azúcar provino de Canarias, Azores, Madeira y la zona africana. Vemos que el segundo viaje de Colón, aquí vemos el ganado. Observamos la ventaja de las armas de fuego que permitió a los españoles someter a los indígenas. En el origen de las especies vegetales introducidas por los españoles, observamos figuras sobre los cereales que hubieron en Europa, como las frutas, la dátil, la higuera, las frutas de hueso, los cítricos, tamarindo, oleaginosas, medicinas sábila, la ruda, verbena, llantén y manzanilla. Las especies que cambiaron al mundo. El pimentón, la pimienta inglesa, el jengibre, pimienta, canela, clavo, cardamomo, nuez moscada. Esto da sabor a la comida y eran muy estimadas en este tiempo. En los tiempos de la reina Isabel, las especies exóticas de Oriente eran muy codiciadas. Con el objeto de obtener ganancias y como los turcos cortaron las vías regulares del tráfico,
se desató una verdadera carrera entre España y Portugal, fundamentalmente para encontrar por mar nuevas rutas a través de las cuales llegar a las ansiadas especies de América y especies de Asia. Vemos entonces que comienza a formarse la política, la religión y la sociedad. La transformación de reinos precolombinos y tribus independientes en comunidades campesinas en el contexto de una nueva estratificación social en la que con el tiempo los estamentos indígenas fueron nivelados en una sola categoría colonial. La cristianización forzada como mecanismo de dominación ideológica, la supresión de sus propias instituciones políticas, implementación de los cabildos y participación indígena en estos mediante cargos rotativos. La disminución del tamaño e importancia de la nobleza o cacicazgos indígenas y el cambio de su rol a colaboradores de la corona. La nobleza indígena asimiló mejor la cultura hispana, pues conservó sus privilegios. En cuanto a la economía, con la introducción de la tecnología como las bestias, la rueda, el hierro, los indígenas de los antepasados de las principales ciudades empezaron a practicar oficios como la herrería, sastrería, zapatería. El resto siguió en la agricultura, en la artesanía. Si bien la propiedad de la tierra siguió siendo comunal, las autoridades permitieron la venta de las parcelas comunales entre miembros de la comunidad, con lo que se expandió el concepto de propiedad privada. En cuanto a la estructura familiar, vemos que la cristianización jugó un rol fundamental en el cambio de estructura. Las parejas empezaron a casarse más jóvenes, probablemente para empadronarlos pronto y poder cobrar impuestos. Hubo la prohibición de la poliginia y de las uniones de parientes entre dos primeros grados. La introducción de los compadrazgos como figura familiar. Con frecuencia la nobleza indígena se casó con los españoles. El 5 de agosto vamos a tener nuestra primera lección del segundo parcial, que la realizaremos a través de Educay, que vamos a estudiar de la clase de julio 15, las diapositivas 5 y 8. Vamos a revisar los videos de julio 15, Machu Picchu, Maravilla de Arquitectura e Ingeniería Andina. El video de julio 22, cómo era la vida del Imperio Inca. Por favor, estudien y pónganse al día en tareas y actividades pendientes en esta asignatura. No guardes nada para una ocasión especial. Vivir es una ocasión especial. Con los anexos, en este día les dejo el video correspondiente a este tema de la clase, el choque cultural en América. Vamos a realizar también el primer deber de este parcial en la página 53, las preguntas 1, 2 y 3. Lean el libro de historia. Tengan todos ustedes una feliz y bendecida tarde.